No, no. Hi, teacher Ingrid. How are you? Okay, I'm gonna put the camera here, and we are going to listen. Only you want to say. Okay, teacher Ingrid. But it's in English or in Spanish? And in Spanish. Ah, okay. Profe Ingrid, en una de tus clases que realizaste anteriormente, los estudiantes hacían propuestas para ser candidatos presidenciales del salón, con el uso de condicionales. ¿Esta actividad se encuentra en los módulos que les entrega el CAFAM? No. Viene de ti. Sí, igual ellos nos dan como el esquema de cómo preparar la clase, pero igual ahí en cada espacio como que tú incluyes para cada momento la actividad que mejor te parece para el tema. Ok, bien. ¿Crees que esta actividad puede ayudar de forma positiva a realizar una actividad democrática dentro del salón, tu actividad? Claro, porque igual, pues primero el proceso era que cada uno escribiera sus propuestas, ¿no? De pronto sí un poco inventadas y más allá de sus posibilidades, pero la gracia de ellos que pues era que ellos propusieran algo interesante para los demás. Luego se reunieron en grupos y en esos grupos escucharon las propuestas y entre todos digamos que eligieron como la mejor, la que iba a ser la más atractiva para el resto, porque sabían que al final, precisamente para hacerlo como un poquito más real, íbamos a escucharnos y hacer una votación. Entonces sí considero que cuando pasan al trabajo grupal, de decidir qué propuesta va mejor para ganar más puntos, tienen que decidir, ¿sí? Aparte de valorar su escrito, tienen que valorar el escrito de los demás, y si hay uno mejor que el de ellos, pues lo eligen, sin importar lo que hicieron, ahí hay un ingrediente. Y luego, cuando pasan aquí a leer su propuesta, los otros también tienen que dejar de lado sus intereses particulares porque no podían votar por su candidato, tenían que escuchar a los otros grupos y ser un poco neutrales. Entonces sí, ahí hay un... Parte democrática. Democrático. Durante el tiempo que has trabajado como maestra dentro de la escuela distrital, ¿qué problemas has encontrado en la enseñanza del inglés? Pues varios. Dame tres. Pues el primero es que la intensidad horaria. Sí, son 2 horas a la semana, es muy poco, ¿sí? Igual tienes que cumplir como con unos temas y eso no permite, uno como que trata de unir las temáticas, pero hay cosas que en algún momento van a ser muy diferentes y tú tienes que parar y empezar con el otro tema porque hay que cumplir con unos como un plan de estudios, sí, unos desempeños. Hay que seguirlo. Exacto. Y no alcanza el tiempo. No, y tras de que no alcanza, digamos que en la escuela pública siempre suceden muchas cosas, entonces que si hay una marcha, que hay una actividad que la secretaría mandó, entonces como que hay que detener las actividades porque los niños tienen que ir a esa actividad, uno pierde mucha clase. Y más cuando tienes un solo bloque, eso se siente mucho. Al final como que uno evalúa cuántas clases tuve, son 10 en el periodo. Tuve 6, tuve 5, porque este día fue festivo, porque este día no sé qué, entonces se pierde mucha clase, la intensidad es muy poquita. Otro es que yo he visto que el inglés para ellos no es del todo importante, ¿sí? Digamos que viven, en otras cosas, sí, en otros temas. Digamos que por el contexto, el colegio en donde yo trabajo es algo así como rural. Entonces ellos tienen otras necesidades y todavía no han salido como y han visto en otros contextos que el inglés les va a servir, ¿sí? Y yo tengo niños pequeños, entonces todavía tampoco son muy conscientes de esa necesidad. Claro. A muchos les gusta, sí, pero no, digamos, no lo ven como algo tan importante. Eso es otra cosa. ¿Y qué más? Pues igual que se les dificulta mucho. Yo ya tuve clase con niños grandes. Los pequeños son como esponjas, ellos lo cogen todo. Pero también tuve la experiencia con muchachos de 7º y 8º y uno se da cuenta que como que en algún momento se rompe el proceso. Y es como si volvieras a la primaria, o sea, otra vez verbo to be, otra vez les pones un texto y ellos no entienden, o sea, son como niños de primaria otra vez, el inglés es muy básico. Entonces es complicado, esos son los problemas. Vale. ¿Qué crees que motiva a los alumnos a aprender? ¿Qué los motiva? Sí.
Pues las actividades. Ok. Vale, unas actividades bien hechas. Sí, pues digamos que ellos vean que como que tienen un sentido para lo que se supone que ellos tienen que aprender. Digamos acá en Cafam, por ejemplo, que tú les pones una meta. Si tú les explicas la meta en el comienzo, pero luego haces un montón de actividades que puede que sean lúdicas, pero no tienen nada que ver con el tema, como que algunos sí son muy observadores y dicen, pero bueno, ¿y qué? O sea, ¿esto qué tiene que ver con lo que necesitamos ver? Otros se divierten jugando y no les importa, pero digamos que sean no solo lúdicas, sino bien estructuradas. Ok, muy bien, gracias, profe. Si los estudiantes trabajan en grupo, ¿hay un mejor aprendizaje que si lo hacen en forma individual? Pues yo creo, pues no tanto como mejor. ¿No? Yo pienso que el trabajo individual es positivo porque uno es consciente de sus propias fallas, ¿sí? Obviamente en algún momento, ya sea el profe o el compañero, te tendrá que hacer como la retroalimentación de lo que tú hiciste. Pienso que los dos son positivos. ¿Qué tiene el trabajo grupal que no tiene el individual? Que ahí puedo conversar con mi compañero, ¿sí? Para saber qué vamos a hacer, ¿sí? Para poner como objetivos comunes. Eso es algo positivo. No pienso solo en mí, sino en un grupo. Otra cosa es que si yo tengo errores, digamos en inglés, que estoy diciendo mal las cosas o de pronto cuando es escrito las estoy escribiendo mal y hay alguien en el grupo que sabe que eso está mal, me puede corregir. Si estoy solo, seguramente me tocará esperarme hasta que la profe me diga que está mal hecho o que me falta corregir algunas cosas. Y además que en el trabajo grupal son mucho más creativos o tratan algunos grupos de ser más creativos que cuando están solos. Cuando están solos es como, yo hago lo que pienso y de pronto es así, pero cuando están en grupo como que se dispara una idea, se dispara otra, y terminan haciendo cosas muy chéveres que de pronto no lo hubieran hecho solos. Ok, profe. Y la última. Ningún contexto o cultura colombiana se incluye dentro de las cartillas. ¿Te gustaría que pudiéramos explicar una realidad propia? Sí, obviamente. Pues entiendo que en las cartillas no aparece nada sobre Colombia precisamente porque cuando uno está aprendiendo un idioma, pues se supone que aprende el idioma también a través de la cultura de quienes lo hablan. Entonces ese es como el propósito de los libros, que aparte de aprender inglés ellos sepan quiénes lo hablan y por qué lo hablan y el contexto en que lo hablan. Pero sí sería bueno que en medio de tantas páginas que hablan sobre otros lugares que ni conocen, pudieran hacer como el contraste con lo nuestro, ¿sí? Porque a veces uno lee sobre diferentes lugares y no tiene idea, ni de pronto en la vida los va a conocer, y sí tiene mucho de dónde cogerse de aquí de Colombia para poder participar. Entonces ellos se quedan como, hoy me preguntaba Giancarlo, profe, ¿y Viena? ¿Dónde queda Viena? Entonces como que si no está ni siquiera en el contexto, no tiene un referente, pues de qué va a hablar. En cambio, si tiene referentes de su país, pues obviamente yo creo que sería más fácil para ellos por lo menos participar, ¿sí? Tener argumentos. Vale, profe, gracias. Eso es todo, sos un sol, gracias.